Cambia, Señor, cambia mi vida. Vamos a la palabra del Señor. El título de hoy, pues yo le puse: somos hombres y mujeres de fe. ¿O no es cierto? Yo no vivo por lo que veo, vivo por lo que creo. Si viviera por lo que veo, entonces estaría bastante desanimado, porque pues vemos violencia y vemos noticias terribles. Pero el Señor dice que Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra, y que para Él nada es imposible, y me encanta decirlo. La fe es creer en la existencia de un Dios único y verdadero sin verlo en nuestra realidad. ¿Qué es la fe? La fe es creer en la existencia de un Dios único y verdadero sin verlo en nuestra realidad. ¿Qué es lo que vemos? Sus obras. A Él no lo hemos visto. Dice la palabra de Dios que a Dios nadie lo ha visto, pero podemos sentir su presencia y podemos mirar sus obras tan maravillosas. Una de las cosas que más me impacta, aunque parece sencillo, es ver el milagro de la vida. Ver cómo de un pequeño embrión, de una cabecita de alfiler, se comienza a formar un ser humano, un niño ya con todas sus funciones, y de pronto lo vemos nacer y decimos: Dios mío, se parece a mí. ¿A quién quieres que se parezca? Y si no se parece a ti, vas a decir: ¿a quién se parece? Pues dice Hebreos capítulo 11 versos 1 al 10. Hoy vamos a hablar de fe. Dile al que está a tu lado: no te duermas. Vamos a hablar de fe. Lo necesitas. Fe. Hebreos 11, 1 al 10 dice: es pues la fe, la certeza, diga conmigo, certeza. Como diría aquel célebre hombre: ciertamente. Es la certeza de lo que se espera, es decir, no tengo dudas que ya pedí, el Señor lo va a hacer. La convicción de lo que no se ve. Estoy convencido que Dios ya lo hizo. Y luego dice: porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ellos no vieron muchas de las promesas que Dios les había hecho, pero tenían confianza, certeza, convicción de que Dios iba a cumplir sus promesas, y aunque no lo vieron, alcanzaron un buen testimonio, porque sus hijos y los hijos de sus hijos dijeron cuando se cumplió la promesa: mi padre creyó en esto que yo hoy estoy mirando. Ese es un buen testimonio de los antiguos. Verso 3, que a algunos se les atora esta verdad, dice: por la fe entendemos. ¿Hay alguien aquí que tiene entendimiento? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la, diga conmigo, palabra de Dios. Otra vez, dígalo fuerte: palabra de Dios. Cuando yo era niño, no hace mucho tiempo de esto, decían las personas: palabra de honor, decían. Y la gente decía: ya don fulanito me dio su palabra. Bueno, en la antigüedad la palabra era la persona misma. Era un compromiso. Cuando alguien decía: empeño mi palabra que así será, así era. Ni siquiera se firmaban documentos, pues más la palabra de Dios, porque dice aquí que Dios dice que Él hizo los cielos y la tierra, y por fe entendemos que el universo fue hecho tan solamente porque Dios dijo: sea la luz, y la luz se hizo. Del mismo modo que hoy el Señor puede decir: sea un riñón nuevo, y el Señor lo hace. Qué increíble, ¿no? El Señor puede decir: sea un corazón nuevo, y el corazón es nuevo. Dios hace tantas cosas. El hijo de mi pastor, el mayor, no tiene mucho, tuvo una crisis cardíaca. Le dio un infarto y lo llevaron de urgencias al hospital La Raza. Le pusieron 4 válvulas, 4. Y le dijeron: no le ponemos otra porque son muy caras ya. Trae varios millones de pesos en su corazón. ¿Dios podía haberle puesto un corazón nuevo? Sí. La pregunta es: ¿por qué? ¿Para qué? Dios lo llevó al hospital para que nosotros podamos mirar la grandeza de Dios. Que Dios es el Padre no solamente del universo y de todo lo que hay. Dios es el Padre de toda la ciencia. No debemos tenerle miedo a la medicina. No debemos tenerle miedo a los médicos. Tenemos que confiar que todo lo que hay en la tierra, Dios lo hizo bueno para sus hijos y sus hijas. ¿Alguien dice amén? Dice: de modo que lo que fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que yo en este momento aquí no veo, pero aquí hay ángeles.
Aquí hay ángeles. Allá en sus lugares, ahí está la presencia del Señor. Usted no la nota, no la ve a lo mejor porque pues está usted pensando ahorita, ay Dios, ¿a qué hora terminará la reunión? Pero en este lugar está la presencia de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque Él dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Y como el Señor está aquí, nosotros guardamos cierta reverencia a su presencia. Como Él está aquí, nosotros cuidamos que las personas no se nos duerman. ¿Y cómo lo hacemos? Muy sencillo, les preguntamos, todos los que se están durmiendo digan amén. Y ya no se vuelven a dormir. Y lo más triste es que casi siempre los mismos dicen amén. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún su testimonio habla por sus ofrendas. Se los explico de esta manera. Abel era un hombre espiritual, Caín era un hombre carnal. Abel buscaba que de su corazón, que de su espíritu salieran cosas que agradaran a Dios. Así como nosotros cuando estamos reunidos y empezamos a adorar al Señor con nuestras propias palabras. Recuerdo a algunos de ustedes, porque algunos llegaron aquí, yo tuve el privilegio de compartirles la palabra y les enseñé a orar. Y cuando yo les estaba enseñando a orar, me decían, a ver pastor, ¿cómo lo dijo? Y sacaban su papel y escribían las palabras que yo decía. Y yo les decía, no, eso se va a convertir en un rezo. Usted tiene que aprender a orar de sus propias palabras. Reconozca que Dios es Dios. Y ya que usted ha reconocido, comience a hablar con Dios como lo que Él es, nuestro Padre bueno, nuestro Padre celestial. Pero es que pastor, no sé si realmente va a salir. Créalo, tenga fe que Dios va a poner palabras en su corazón para expresar lo que hay en él para Dios. Abel era espiritual. Usted debe conocer personas, yo también conozco personas que piensan que con el dinero baila el perro. No sé cuál perro, pero así dicen, ¿verdad? No, a Dios todas las personas, ricas o pobres, para Él todas somos iguales. Para Dios las personas guapas y las no tan guapas somos iguales, amén. No, Dios no nada más nos ama a los guapos, también a los demás. Y dice, por la fe Enoc, si no conoce la historia de Enoc debe leerla, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto tiene que ver con lo que Dios va a hacer también en los tiempos finales. Y luego viene el verso 6, que es emblemático para los creyentes en la palabra de Dios. Leámoslo juntos. ¿Qué dice el verso 6? Pero sin fe es imposible, diga conmigo, imposible agradar a Dios, porque es necesario, diga conmigo, necesario. Otra vez, necesario. Es decir que si la fe viene siendo como el respirar, porque es necesario que el que cree en Dios, el que se acerca a Él, crea que le hay, crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Qué increíble principio. Esta es una verdad fundamental, inamovible e inalterable. Sin fe es, por eso fue que el hermanito de Abel no agradó a Dios, porque acercó su sacrificio sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú haces buenas obras, bien haces. Dice la palabra que la fe sin obras es muerta, pero tus obras no suplen tu fe. Tus obras lo que hacen es estorbar la bendición, te engañan. Si solamente haces el bien sin mirar a quién, porque tú eres poderoso, porque quieres calmar tu ánimo, no, tienes que hacer buenas obras porque crees que todo lo que has recibido, lo has recibido ¿de quién? De Dios. Y que su palabra dice que es más bienaventurado, es más feliz el que da que el que recibe. ¿Alguien dice amén? Por eso sin fe es imposible. Nosotros como pastores, mi esposa y yo y nuestros líderes de Círculo de Amor, vamos a orar por los enfermos aunque no vengan a nuestra iglesia.
Vamos a ver a las personas necesitadas, pues en el hogar para niños huérfanos, los llevamos al asilo para ancianos, los llevamos a hacer buenas obras, no porque queremos ganar el favor de Dios, porque ese ya es nuestro. Lo hacemos porque amamos a las personas, porque Dios nos ha amado de una manera sobrenatural, tan sobrenatural que fuimos creados por su propia voluntad. Amén. ¿No te parece maravilloso eso? Las personas, conocí a un hombre que su mamá estaba por morir. Y me habló por teléfono y me dijo: mi mamá está muy grave, pastor, ¿puede venir a orar por ella? Yo nunca conocí a su mamá, un hombre mayor, un hombre ya maduro, quizás 50 años. Y yo fui a su casa y él estaba muy triste. Y yo le pregunté, pues su mami ya es grande. Y, no, pastor, es que eso no es lo que me da tristeza, sino porque ahora me he enterado que soy adoptado. Y yo me sorprendí. Y le digo: ¿y eso lo pone triste? Y me dice: sí. ¿Por qué? ¿No te has puesto a pensar que hay muchos niños que no tienen familia? ¿Y no te has puesto a pensar que si esta mujer no te hubiera adoptado, tú no serías lo que eres? Un profesionista con un buen trabajo. Y le hice la pregunta de los $64,000. Le dije: ¿y la herencia a quién se la dejó su mamá? A mí. Oh, Dios mío. Entonces, ¿por qué está triste? Porque me engañó. Oh, Dios mío. Dije: Padre mío, este hombre no es digno de ser parte de nuestra iglesia. No ha aprendido. Qué increíble, porque yo dije: imagínense, yo estaría ahorita besándole los pies a la señora si fuera mi mamá que me rescató de niño, que no me dejó en un orfanatorio, que no me vendieron por un par de riñones o algo. Bueno, a veces nos olvidamos de que todas las cosas que nos ocurren en la vida, de alguna manera o de otra, Dios las tiene en su mano. Y que si Dios nos bendice, tenemos que darle gloria a Él porque creemos que Él existe y que nada es casualidad. ¿Alguien lo cree? Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, alguien aquí se ha acercado a Dios, todos, ¿verdad? Creamos que Dios existe, pero además que Él dice es galardonador. Quiere decir que Él da un premio a los que le buscan. ¿Y cuál es ese premio? Número 1, la vida eterna. Número 2, la salvación. Número 3, paz con Dios. Número 4, paz con los que nos rodean. Número 5, familias increíbles. Cuando yo me pongo a pensar en los diferentes momentos de mi propia vida y digo: oh Dios, qué bendecido estoy, porque tengo una buena esposa, tengo unos hijos, buenos muchachos, desde el más grande hasta el más chico. No les ha ido mal. Bueno, su papá más o menos, pero no les ha ido mal. Una iglesia increíble con servidores humildes. No sean modestos, digan amén, pastor. Hay humildemente, pues sí somos. Y cuando yo pienso en esas cosas, porque ¿cuál es el primer problema que tienen las familias? ¿Cuál es? Ayúdenme, ¿cuál? Es que el marido es infiel, es uno. ¿Qué es? Ojos extraviados. Que el dinero escasea. Que los hijos son rebeldes, pero hoy no vinieron, ¿verdad? Todos los que dijeron no, esos son. Nada, no es cierto. Y es el premio que Dios nos da. Y además de esto, mira, Dios nos da inteligencia. Yo me sorprendo de ver ahora a los niños, lo inteligentes que son todos los niños. Y yo digo, si los papás no se han dado cuenta que estos niños tienen que caminar en la palabra de Dios, cuando esos chamacos crezcan, les van a quitar el cinturón y órale papá, toma y toma y toma. Y si no, ahí me avisan y se acuerdan de mí. Porque si tú no educas a tus hijos en la palabra del Señor, en la fe, en la palabra de Dios, se van a hacer autosuficientes, se van a hacer independientes, se van a hacer demandantes y vas a tener problemas. Pero ese es otro mensaje. Vamos a seguir hablando de la fe. Y luego el verso 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Esto es lo increíble. Ahora lo podemos leer, pero Noé nunca había visto llover. Y Dios le dice que haga un arca, que haga una nave, es porque va a llover. Y todos lo tiraron de a loquito. ¿Alguna vez te han dicho que estás loco por Cristo? Sí, por causa de Cristo, no que estés loco por Cristo. Porque luego dicen, estoy loco por Cristo, y no es cierto.
Pero nunca te han dicho, no, ¿tú crees esas mentiras que te dicen en tu iglesia? No, hombre, pues esos cuates están bien locos. Sí, yo sí estoy loco por creer lo que creo. Pero él preparó el arca en que su casa, fíjate bien, aquí hay una clave interesante. Por la fe, cuando fue advertido por Dios Noé acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿La casa de quién? De él. O sea, tú tienes que obedecer la palabra de Dios por ti y por tu casa. Olvídate si los demás no quieren, pues ese ya es su boleto. Pero tú lo vas a hacer porque cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿No es una promesa increíble? O sea, Dios no te va a decir, bueno, y si los demás no creyeron, pues ese ya no es tu asunto. Noé preparó, incluso hizo camarotes ahí para mi hijo fulanito, para mi hija perenganito, para mi esposa. Yo puso la cama king size ahí, porque ya ven que pues la esposa tenía mal manera de dormir y luego amanecía con los pies de la señora en la boca y hacía una cama grandota para que se cruzara la señora ahí, ¿verdad? Y entonces dice, por esa fe condenó al mundo. ¿Por qué? Porque él creyó y el mundo no creyó. Y entonces esa fe que él tuvo se convirtió en una condenación para los que no creyeron. Ahí sí hay una condenación. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, dice que estarán dos durmiendo. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos estarán en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. ¿Qué quiere decir? Que tal vez en un matrimonio, ¿quién quieren que diga? ¿El señor o la señora? ¿Quién se queda? El Señor dice las mujeres y los hombres dicen, no, pues ¿por qué? La señora, ¿verdad? Ahora bien, dice, y fue hecho ¿quién? Noé, heredero de la justicia que viene por la fe. Y luego menciona al gran patriarca Abraham. Abraham es tan grande delante de Dios porque él es el patriarca tanto de los musulmanes como de los judíos, y también viene siendo patriarca de los cristianos, porque Abraham es nuestro padre, aunque lo dudes. Y dice, Abraham siendo llamado, lea conmigo lo que dice, las líneas que siguen, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pues ¿cuál herencia? Si ni siquiera sé dónde me llevas. Algunos de ustedes les han compartido la palabra del Señor y lo que les compartimos no lo ves. Te decimos, Dios va a hacer un milagro en la vida de su esposo o de su esposa. Dios va a cambiar el corazón de sus hijos. Dios va a sanar la enfermedad. Usted dice, pero pues ¿cómo? Si el médico me dijo que no hay salida. Pues Dios dice, yo tengo una salida para ti. Solamente cree. Al que cree, todo le es posible. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Claro, yo desde niño pues crecí en la palabra. Yo a veces no puedo entender que algunas personas pongan su fe en otras cosas porque no fue mi experiencia desde niño. Pero bueno, en algún momento sí quise desviar, como les compartía hace un rato, mi vida hacia mis propios logros, porque me llené de ira, de rencor, de desilusión, de desánimo. Pero el nombre del Señor que fue sembrado en mi corazón a través de su palabra me rescató y me sacó adelante para servirle. Y así fue con Abraham. Él obedeció para ir a un lugar que Dios le dijo que le iba a dar como herencia, pero no sabía dónde estaba el lugar y tampoco sabía cómo era el lugar. Dios te ha prometido cosas maravillosas. Quizá tú no las estás mirando en este momento, pero si tú puedes creer, el Señor lo va a hacer realidad en tu realidad. Dios ya lo tiene. El Señor Jesucristo ya lo hizo. Las promesas que Él hizo se cumplirán para todos sus hijos. ¿Hay hijos de Dios aquí? Dios tiene promesas para cada uno de nosotros y las va cumpliendo una tras otra. Pero viene el enemigo de las almas, trae la duda, trae incredulidad, trae desánimo, y el enemigo te hace creer que puedes jugar con Dios a las adivinanzas. ¿Será? ¿No será? ¿Será? ¿No será? Oh Dios. Verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y ahí estamos nosotros como coherederos de esa promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Quién te construyó? Dios. No desciendes del mono. Hasta se corrió esa frase, pues un mono me dijo. No, cálmense, tranquilos. No se me cristalicen, brothers. Tú no desciendes del mono. A veces sí, como que te conviertes en
en un orangután, ¿verdad? No vinieron tampoco hoy. Tú eres hecho por la voluntad de Dios. Un día aquí les dije cuántos millones se liberan a la hora de la relación íntima, ¿no? Y ahí van todos como bichitos. Y tú llegaste primero. Entonces ya eres inteligente desde chiquillo. Eres listillo. Amén. Entonces, con esto podemos entender que tú estás aquí hoy porque es la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es la fe en realidad? No la podemos comprar, no la podemos vender, tampoco podemos dársela a nuestros amigos o hermanos. Ten fe, ten fe, ten fe. Aquí te entrego, pon tus manitas, te voy a dar fe. Ay, qué lindo. No podemos. La fe es ese algo inmaterial e ilógico, pero poderoso que recibimos de Dios por pura gracia. ¿Qué es la fe? Es un regalo de Dios. ¿Alguien dice amén? Y a mí me encanta hablar de fe porque, oh Dios, les conté hace unos domingos cuando yo era pequeñito, no sé qué edad tenía, me dio sarampión. Y el sarampión se complicó con otra cosa. En esos años la gente se moría de sarampión. Bueno, casi se moría de cualquier cosa, ¿no? Y como el Señor, pues cuando los médicos le dijeron a mi madre, pues su niño no amanece, está muy grave y no nos hacemos responsables de él. Mi mamá se armó de valor, en la palabra de Dios, mi mamá siendo una mujer cristiana, como les conté, Dios la sanó de una enfermedad en el hígado y se iba a morir también. Y como Dios la sanó, su fe creció y me raptó, me sacó de la clínica del Seguro Social y me llevó a mi casa y dijo: si se va a morir, que muera ya, pero yo voy a clamar a Dios toda la noche. ¿Y qué creen que pasó? Luego les platico el final. Porque fe es algo que no podemos compartirle a otro de una manera tangible. Dice Efesios capítulo 2, verso 8 y 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe, es decir, porque crees. Pero ¿salvo de qué? Si yo no veo ningún peligro. Tú crees en el Señor Jesús, es salvo a través de la fe. Dice: y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues como la ciudadanía. Cuando el apóstol Pablo dice: soy ciudadano romano, le dice el hombre, el encargado ahí: ¿y cuánto pagaste? A mí me costó mucho. Dice: no, hombre, pues yo nací romano. Es como decir: no, hombre, yo nací allá, de nacimiento. Nunca he sido conquistado, nunca pagué tributo. Soy descendiente del gran Xicoténcatl. Ahora que pasaron los 500 años, ¿no? Y ahí están los descendientes de Moctezuma y de Cortés dándose un abrazo. Que nos devuelvan lo que se llevaron, por favor. Ahora, ponga atención. Por eso la salvación viene a través de la fe. Y no es a través de dinero, no es a través de obras para que nadie se gloríe. Las obras, lo vuelvo a repetir, son consecuencia de la fe. Amén. Ahora, ¿cómo obtener fe? Ahí está la clave. Pastor, dígame por favor, ¿cómo obtener fe? Y entonces, gracias a Dios que ya se murió Walter Mercado. Ay, si no diría: animalitos de la creación, yo les voy a decir cómo obtener fe. Done ahora. Sí. No, la fe es gratis. ¿Y cómo obtenemos fe? Creyendo en el nombre del Señor Jesucristo como el Mesías, el enviado de Dios, que quita el pecado del mundo. Oh Dios, pero esto es difícil. Sí, es dar un salto de fe. Es increíble. Recuerdo muy bien a algunas personas, cuando les compartíamos del Señor, les decíamos: ¿no te gustaría aceptar al Señor como tu Salvador? Y decían: no. Dios, uno siente así: oh Dios mío, Padre, dale un zape a este hombre que abra su entendimiento. Mira que el Señor te va a bendecir y que te va a... Es que creo que no estoy preparado. Oh Dios mío, pero Señor, mira que el Señor... Y se dan su tiempo, y ahí lo piensan como si fuera un noviazgo. Ahora ya ni preguntan: ¿quieres ser mi novia? Ya lo dan por hecho, ¿verdad? Pero en la salvación uno batalla con las personas. Reciba al Señor. Y la gente piensa que uno quiere que reciban a Cristo porque a nosotros nos conviene, pero en realidad a ellos es a los que les conviene recibir el don de la salvación, porque entonces viene la fe. Diga conmigo: viene la fe.
Ahora, Efesios 1:3 dice: en Él también, ¿en quién? En Cristo, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué es el evangelio? Es la buena noticia, que ya el Señor Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados, y esa es la buena noticia, que ya no tenemos que vivir una religión sujeta a sacrificios de sangre, ni a estar pagando por la salvación, porque el Señor ya pagó. Y dice: el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ponga atención en esto, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú dices: Señor Jesús, yo no sé si tú existes, pero este hombre o esta mujer dice que tú existes y que te tengo que aceptar, y por fe, fíjense bien, o sea, sin ver, yo creo lo que esta persona me comparte. Ahora te invito que entres en mi corazón. En ese momento viene sobre ti el Espíritu Santo con una presencia que pone en ti un sello de lo que está hablando la palabra aquí. Y entonces el enemigo de las almas, Satanás, el diablo, como le digas, el chamuco, el chanclas, sabe que ya no le perteneces. ¿Alguien dice amén? Ya no le perteneces. Él ya no puede dañarte, porque ahora estás bajo la sombra del Señor. Y empieza lo emocionante, porque tú no te has dado cuenta, pero en ese momento comienzas a leer la palabra y dices: ay, ahora comienza. Antes no entendía esto, y la palabra te comienza a ser revelada. Y entonces te comienzas a dar cuenta de las malas acciones que antes hacías, y que antes de haber aceptado al Señor tú no sabías que eran malas o no las considerabas tan malas. Y empieza a venir un espejo, que es la presencia de Dios, que te viene reflejando la voluntad de Dios y tu propia voluntad. Y entonces comienzas a ser regenerado. Diga conmigo: regenerado. ¿Qué es la regeneración? Es como cuando las víboras cambian de piel sin agraviar a nadie, ¿verdad? Pero van dejando su piel, ¿no? Y le sale una piel nueva. Así pasa en tu interior. Comienza a morir el viejo hombre y empieza a renacer una nueva persona para la gloria de Dios. Amén. Oh, qué hermosa es la palabra de Dios. Y tienes el sello, la presencia del Espíritu Santo. Y luego viene la hermosa experiencia de ser bautizado con el Espíritu Santo. Y entonces el Señor te da dones increíbles, porque la fe también es un don. Y el don de milagros, y el don de palabra de sabiduría. Y comienzas a ver las cosas en un nivel sobrenatural, es decir, sobre lo natural. Y es cuando la gente dice: ya te volviste bien Lorenzo Antonio. Primera de Corintios 12, 8 y 9 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro por fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Qué es el don de fe? Es un don que opera para hacer milagros increíbles para el ser humano. El don de fe lo tienen por lo general las personas que también operan en el don de milagros. Recuerdo hace unos años, quizá 12 años, íbamos a dormir y mi esposa me dice: ay, tengo un dolor terrible aquí, no se me quita. Yo llegué de trabajar de la Ciudad de México y me dice: me duele mucho. Oh, Dios mío. Y entonces me alarmé. Ya era como las 11:30, 12 de la noche, y le dije yo: vamos a orar, Dios te va a sanar. Y me puse a orar por ella y puse mi mano sobre la parte donde le dolía. Y yo escuché que ella hizo así un ruido raro, y yo dije: oh Dios, sí que le duele mucho. Y cuando abrí mis ojos le pregunté: ¿qué pasó? Y me dice: cuando pusiste la mano encima se me quitó el dolor. Yo fui el más primero sorprendido. Oh, gloria a Dios. Salí al patio y dije: gloria a Dios, gloria a Dios. Porque si tu esposa puede dar testimonio de que hay fe en el nombre de Cristo, ya estás del otro lado, hermano. No te vaya a salir una esposa como la de Job o Job, ¿verdad? Incrédula. Tu familia tiene que ver que tienes fe, que cuando hay problemas no te me rajas. ¿Te cuarteas? Sí, pero no te dejas vencer, porque tu fe no está puesta en lo que ves, sino está puesta en lo que crees, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén.
También dice la Biblia que la fe se encuentra en el Señor. Pablo, el apóstol, sabía que la gracia abundante de Dios fue la fuente, era la fuente, es la fuente de su propia fe. En 1 de Timoteo 1, 13, 14 dice: aún habiendo sido yo antes blasfemo, esto quiere decir mal hablado, ¿verdad? ¿Hay aquí personas que eran mal habladas? ¿Hay personas aquí que siguen siendo mal habladas? De este lado me están diciendo que no. ¿Hay personas aquí que siguen siendo mal habladas? Aquí me están diciendo mentiras. Algunos todavía, el viejo hombre de pronto se asoma. No me digan que no. Ay, Dios, me bajé de la cruz. ¿Cuál? Si ni estabas arriba. Súbete a la cruz y crucifícate con... Y si habían sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. La incredulidad trae ignorancia. Y la gente prefiere ir detrás de una imagen de madera, de una imagen de piedra o de yeso, o peor, ir a ver a un brujo, un chamán, un charlatán que le hace creer. Y bueno, es triste ver los programas. Cuando fuimos a ver esta radiodifusora para poner las cápsulas, no me querían contratar, no, me dijeron, me pusieron todas las trabas y un precio muy alto. Y estaba yo ahí en la oficina y escuchaba un programa de un charlatán, un brujo: señora, si su marido la engaña, venga, yo le voy a... Y decía, yo decía, Dios mío, ¿por qué? Son las injusticias que hay. Y entonces se me ocurrió, ahí se me prendió el foco, porque todo obra para bien. Y cuando estaba escuchando eso, fue que se me prendió el foco y le dije: oiga, ¿y puedo poner unas cápsulas? Pues eso sí, lo vio como poca cosa. Y dije, de aquí me agarro, porque para eso me alcanzaba. Y empezamos con las cápsulas, porque, hermano, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Un día estaba yo en un lugar, me habían acusado falsamente de algo que no era verdad. Y fui a hablar con una persona, y cuando llegué me recibió con una soberbia tan increíble. Y yo me paré frente a su escritorio y le dije: oye, pues mira, vengo por este asunto. Pues sí. Y entonces empezó a darme explicaciones. Y entre las explicaciones que me dio, me enseñó unos documentos. Y uno de esos documentos traía una idea increíble. Y cuando yo leí, dije: Dios, tú me trajiste aquí para que yo vea esta idea, ¿verdad? Y cuando terminamos, pues ya él se convenció que era falso. Quedamos como cuates, no lo he vuelto a ver hace 20 años. Pero esa idea que él me mostró en el papel, yo la tomé y yo la puse en práctica, y me ha dado un gran resultado. Y de ser acusado y de ir a comparecer ahí, y el otro menso por enseñarme papeles que no tenía que enseñarme para convencerme de que era verdad, me dio una gran idea. A veces el Señor te va a llevar a un juicio para mostrarte grandes ideas que te van a bendecir. Si tú eres inocente, ten fe que saldrás limpio de toda acusación falsa. Amén. Yo lo he visto cada vez que el Señor quiere cometer injusticia con sus hijos, Dios nos bendice aún más. Y dice el apóstol Pablo, sigo leyendo, dice: yo lo hice por ignorancia, por mi incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor, fíjate bien, fue más que abundante sobre mí con la fe. Diga conmigo, con la fe. Otra vez, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. ¿En quién se hallan el amor y la fe? En Cristo. ¿Quieres tener fe? Ven a Cristo. ¿Quieres tener gracia? Ven a Cristo. Pablo era un incrédulo, pero él creyó y la gracia sobreabundó en él, manifestándose a través de la fe. Es decir, que si tú has sido blasfemo, mal hablado, has sido una persona que, ay, nanita, pues el Señor dice: yo te puedo hacer una persona nueva, y esas palabrejas que salen de tu boca, que son serpientes y escaleras, yo voy a sacar palabras de bendición, dice el Señor. Amén. ¿Siguen contentos? Ahora, siempre podemos aumentar nuestra fe. Dice la palabra del Señor que Dios nos dio una medida de fe. Dice Romanos capítulo 12: siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente. Dice segunda de Tesalonicenses 1:3. Damos gracias a Dios por el crecimiento de la fe, puesto que Dios ha distribuido a cada uno su propia medida de fe. Dice Romanos 12:3. Cada uno hemos recibido una medida de fe. Ahora, hagámosla crecer, hagámosla crecer, hagámosla crecer. Cuando yo empecé a predicar la palabra del Señor, recuerdo muy bien, yo nunca había predicado.
Pero estábamos con mi grupito que se llamaba Cristo es el Camino. Éramos unos chamacos mocosos ahí que pues todos de 18, 19 años éramos, pues para mi edad éramos chavitos. Y entonces yo vi que los organizadores de esa campaña evangelística los vi muy nerviosos y caminaban para acá y caminaban para allá y no sabían qué hacer, porque cuando anuncian un invitado especial pues tienen que cumplir, ¿verdad? Y entonces yo me acerqué así como, tengo una pregunta, pastores. Y dije, ¿qué está pasando? Ay, es que así como me vieron poca cosa, porque eran puros señorones, ¿verdad? Y me dijeron, es que el predicador no va a venir, nos canceló y no sabemos qué hacer. Y yo les dije, pues si quieren yo predico. Y me dicen, así me vieron con desprecio, sinceramente, ¿para qué? ¿Tú predicas? Y yo les dije, pues no, pero no creo que sea muy difícil. Cuando empecé a predicar me di cuenta que sí era difícil. Pues yo lo vi y dije, bueno, ¿qué hay que hacer? Hablar lo que Dios ha hecho en mi vida, pues eso voy a hacer. Tuve fe. Empecé a predicar a esa edad. Y me hubiera encantado predicar desde los 10 años, pero bueno, la fe no me había llegado. Tú eres un buen predicador, ¿sabías eso? Tú eres un buen predicador. Yo pastor, a mí nomás me gusta decir chismes. Bueno, ahora cambia los chismes por la palabra de Dios y vas a ver que eres un magnífico comunicador. ¿Qué es predicar? Hablar las verdades de Dios. Si tú comienzas a hablar de Dios, tu fe va a crecer. Porque ¿qué puedes decir de Dios? Dime, ¿qué puedes decir de Dios? Puras cosas buenas, ¿o no? Y cuando empiezas a hablar de Dios dices, ay, pues sí es cierto, ay, pues sí, ay, pues, y te conviertes a Cristo seguro. Ahora, fe viene por el oír. ¿Alguien dice amén? Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír. Fíjate, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene al hombre natural por oír de la palabra de Dios. Cuando tú llegues a tu casa hoy con tus familiares que no son cristianos, diles, ¿qué crees? Vimos un hombre, se estaba muriendo, pero Dios lo salvó. Creo que se llama Alfredo y tiene una taquería allá en Zacatelco, ahí en el mercado, que hace unos tacos riquísimos. Que vayas a comprar tacos. Y que allá aquí también, allá arriba, en Tres Volcanes también, tacos riquísimos de tripa y de suadero. Y que también Dios da salud. Y comiences a compartir que Dios ha hecho cosas increíbles. Amén. Estoy seguro que tú no te has dado cuenta cuántas veces Dios te ha salvado de una desgracia. Sales a la calle y ahí vas caminando y no ves los demonios que te acechan, pero ellos sí ven que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice el apóstol Pablo. Entonces, si hablas de Dios, tu fe se va a aumentar. Ahora, sí es verdad que a veces nuestra fe falla. Dios, me está fallando la fe. Ahorita voy a comprar en la farmacia similar un tónico sin mi fe. No puedes hacer eso, ¿verdad? Mire esta historia en Lucas 22, 31 y 32. Jesús nos da un ejemplo. Antes de que Pedro lo negara 3 veces, Simón, Simón, mira que Satanás te ha reclamado para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no ¿qué? Ay, pastor, yo pensé que estaba usted diciendo una blasfemia, que la fe falla. Yo he rogado para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. A veces nos vemos debilitados en nuestra fe y a veces decimos, no, Dios mío, tú no me oyes. Señor, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Quieren que les diga por qué sufrimos los hijos de Dios? Porque hay maldad en el mundo. Y el Señor Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de él. Ni la muerte, ni la vida, ni lo profundo, ni lo alto nos podrá separar ¿de quién? Del amor del Señor. El Señor está diciendo a Simón Pedro, mira, el diablo ha pedido que te va a dar una buena zarandeada, pero yo he orado al Padre que tu fe no falle. Ahora vamos a Marcos 9, porque ya estamos terminando. Y esta enseñanza, créame que al final usted va a decir, nunca lo había pensado así, pero así es. Marcos 9 dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Los escribas eran los intérpretes de la ley.
Y como estaban pasando cosas que nunca antes habían ocurrido y milagros estaban pasando, los escribas decían, esto no viene de Dios, porque aquí no lo dice. Sí lo dice, pero ellos no lo alcanzaban a ver en la revelación. Isaías 53 dice: mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, él murió por nuestras enfermedades. ¿No dice eso? Entonces los enfermos eran sanados y decían: no, él no puede ser, porque él es el hijo del carpintero. Como a veces te dicen a ti: tú me vas a predicar a mí si yo te conozco, si sé quién eres. Enseguida, por eso discutían: no, ustedes son unos farsantes. Y enseguida toda la gente, diga toda la gente, viéndolo se asombró, y corriendo a él le saludaron al Señor. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? La palabra disputar significa que pleitean, estaban peleándose. No era así de que no, pues ustedes, no, era un pleito a gritos. Ya ven que los de Medio Oriente son terribles, hasta se avientan puños de tierra y piedras y demás. Estaban peleándose, y los discípulos ahí ya se habían quitado la ropa. Dice Pedro, tremendo, ya tenía uno agarrado de los pelos abajo y le estaba dando de patadas con el guarache, ¿verdad? Estaban peleándose. Había un alboroto, y cuando el Señor los vio le dice: ¿qué estaban ustedes discutiendo con ellos? ¿Qué disputaban con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, porque los discípulos se avergonzaron, dijeron: híjole, si el testimonio ¿dónde va a quedar, verdad? Dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Por eso el mudo no hablaba, ¿verdad? Pero esa es otra. El cual donde quiera que le toma lo sacude, echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. El pobre hombre ya estaba en los huesos, porque un demonio lo tenía. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Qué terrible es no poder cuando vamos a orar por los enfermos y sentimos que no podemos. Sí, hermano, tú no puedes, pero Cristo puede hacerlo. Por eso no pienses que tú lo vas a hacer. No, hombre, nosotros no hacemos nada, simplemente obedecemos la palabra de Dios. En su nombre echamos fuera demonios, en el nombre de Jesús. Oramos por los enfermos y estos, el Señor los sana. Recuerdo también hace muchos años, todavía no era yo pastor principal, pero atendía yo una iglesita en Chautempan, no sé, hace muchos años, quizá como 18 años. De rebote tuve que atender y era yo su pastor, pero yo en ese tiempo viajaba por todo el continente americano y no estaba casi. Entonces viajaba, era muy difícil porque tenía de donde estaba, tenía que viajar en avión, llegar a veces en la madrugada a la Ciudad de México y venirme como podía en el carro en la madrugada y llegar aquí para estar el domingo. Un día le dije a mi pastor: yo ya no puedo hacer eso, y mandó otro pastor que resultó pues en un pastor. Pero ese grupito no conocía nuestra iglesia en México, y un día yo los llevé, los invité: vengan, rentamos un autobús, y ahí vamos como 25 personas, 30. Y el día de la reunión del domingo, uno de ellos estaba hacia el frente, porque como éramos invitados nos sentaron hasta enfrente. Yo estaba a un costado sentado junto a mi pastor, y de pronto este muchacho comienza a verse como endemoniado. Y yo lo vi desde allá. Yo jamás había puesto mis manos sobre una persona endemoniada, lo evitaba. Y cuando yo vi eso, vino a mí un enojo santo. Yo dije: ¿cómo que traigo 25 y uno viene en chamucán? Señor, estamos quedando mal. Y yo recuerdo que me crucé caminando y puse mis manos sobre él y dije: en el nombre del Señor, sal de él. Fue todo lo que dije, y haga de cuenta que cayó un rayo. Él salió volando hacia atrás y en ese momento quedó libre. Yo me sorprendí. Ay, Señor, te mandaste ahora conmigo. Sí me utilizas. Dios también te utiliza a ti, nada más que tú no lo crees. Diga conmigo: incredulidad. Aquí les hemos enseñado que el padre de familia es el sacerdote de su casa. Amén. Y que cuando hay un enfermo en su casa no tiene que hablarle al pastor ni a su líder. Usted tiene que orar por su familia. Amén. Pero soy re pecador, pues ya arrepiéntase y póngase a cuentas con Dios y sea una buena persona. Esto pasó aquí, dice el verso 19: y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula. Otra vez: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? El Señor ya estaba harto de que a los discípulos no les entraba la fe. Porque si ustedes leen antes de este capítulo y lo leen en Lucas, el Señor ya había enviado los 70 y ya les había dado poder para echar fuera demonios, y ya les había dado autoridad. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué es lo que estaba fallando? No es que no tuvieran autoridad, la autoridad ya la tenían. Vamos a seguir leyendo y al final vas a decir: lo mismo me pasa a mí, pastor.
Y le trajeron al muchacho, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos, como muchacho al que le han quitado la iPad o el celular. Oh, Dios. No, si se ríe no es que a usted le pase, nada más es que está feliz. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, y esta frase me pone la piel de gallina de verdad: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. A veces, ya lo vimos, la fe falla. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: fíjate cómo lo hacía el Señor, así lo tenemos que hacer nosotros. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y entonces el espíritu, ¿qué hizo? ¿Se resistió? No, clamando y sacudiéndole con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y aquí viene la clave de este mensaje para ti y para mí. Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿De qué género está hablando? ¿De qué género está hablando? ¿De qué género está hablando? Todos siempre creemos que es de los demonios, ¿verdad? Hay un demonio que no sale más que con oración y ayuno. Pero tengo la firme convicción que el Señor está hablando de la incredulidad. No está hablando de los demonios. Esos ya el Señor había dicho: les doy autoridad, lean el Evangelio. Pero la incredulidad es un género, un espíritu que se apodera de nosotros, y ese género solamente sale con oración y con ayuno. Te falta tu fe, hermano. Ponte en ayuno y oración. Ay, pero hoy es domingo, es día de menudo y de barbacoa. Ponte en ayuno hoy. Si tu fe está fallando, y ponte a orar. Pero hoy es domingo, pastor, hoy veo mi partido favorito. Hermano, el infierno va a estar lleno de americanistas y de los que le van al Madrid y toda esa cosa. ¿Por qué? Pues no se pierden los partidos. No, y también de Chivas, claro que sí. Diga conmigo: Señor, aumenta mi fe. Amén. Cambia, Señor, cambia mi vida.